Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Entonces, Alisa, comenzó mamá. Di vueltas mis ojos mentalmente. ¿Sabía lo que venía, otra vez? ¿Ya decidiste qué harás en el futuro? Era una pregunta recurrente de mi mamá. Realmente no había mucho que decidir. O iba al colegio comunitario local y tomaba todas las clases que pudiera antes de transferirme a la universidad local para terminar mi carrera, o me lanzaba a conseguir un trabajo mal pagado con solo el diploma de secundaria. Realmente no había muchas otras opciones disponibles para mí. Y no olvidemos que también necesitaría trabajar al menos medio tiempo para poder costear siquiera ir al colegio comunitario. Mamá, sabes que siempre me ha fascinado el campo médico. Claro, me encantaría ser médico, pero no hay forma posible de ir a la escuela de medicina sin terminar con cientos de miles de dólares en préstamos estudiantiles. Probablemente, solo iré al colegio comunitario para sacar las clases básicas de encima, luego transferirme a la universidad local para terminar mi carrera en enfermería. Así puedo vivir en casa mientras estudio para ahorrar dinero. Pero cariño, eres una estudiante excelente y vas a graduarte en el top 5% de tu clase. Tienes un promedio de 3,96, seguramente has recibido varias ofertas de becas, se quejó mamá. Ok, vamos a repasar esto de nuevo. Sí, estoy en la cima de mi clase. Sí, pensarías que eso generaría algunas buenas ofertas de becas. Normalmente, eso es cierto. El problema es que me estoy graduando en la cima de una de las escuelas secundarias más deficientes del país. Las universidades no solo miran tu promedio, los expedientes de la secundaria y cada otro factor de tu carrera escolar, sino que también miran la escuela misma. La forma en que lo ven, graduarse en la cima de una escuela secundaria mala, es más o menos lo mismo que ser un estudiante mediocre en una escuela secundaria promedio. Ok, recibe un par de ofertas de becas parciales de colegios promedio, pero nada que cubrirá todo lo que necesitaría. Tendría que compensar la diferencia, y Dios sabe que no hay forma posible de que podamos permitírnoslo. A veces, la verdad duele, y lo hizo en esa ocasión. Vi la expresión en el rostro de mamá cuando se enfrentó a los hechos. No era su culpa que estuviéramos en esta posición. Estábamos atrapados en el purgatorio de la clase media baja. Papá ganaba justo lo suficiente para descalificarme de recibir ayuda financiera para estudiantes de bajos ingresos, pero no lo suficiente para ayudar significativamente a enviarme a la universidad. De hecho, ninguno de mi familia estaba siquiera cerca de ser adinerado. Incluso mi abuela vivía una vida bastante austera. Realmente no sacó mucho de sus 3 divorcios. Supongo que eso es lo que pasa cuando engañas a tus maridos, y ellos se toman el tiempo de ocultar sus activos. Pero, ¿qué hay de las clases extra que ya has tomado en el colegio comunitario?, preguntó mamá. Sí, ya estaba tomando un par de cursos en el colegio comunitario. Además, me estaba yendo bastante bien en ellos. Mamá, realmente no les importa mucho eso. Si son clases universitarias de hecho, pero son clases remedials. Básicamente, las ven como una extensión de las clases de secundaria. El curso de química que tomé durante el verano era básicamente un curso de secundaria glorificado, diseñado para prepararme para un verdadero curso de química universitaria. Bueno, aquí estaba, entrando en mi último semestre de secundaria e intentando descifrar mi futuro. Como mencioné anteriormente, siempre me había fascinado el campo médico. Me encantaba ver los dramas de la tarde en la televisión que giraban en torno a hospitales y médicos. Una de mis series favoritas trata sobre una mujer que resultó herida en un accidente de helicóptero cuando era médico de vuelo en el ejército. Terminó paralizada de la cintura para abajo y fue dado de baja médicamente. Terminó yendo a la escuela de medicina y convirtiéndose en doctora. El personaje principal era tan genial, inteligente y compasivo. Quería ser como ella, bueno, excepto por estar en un accidente de helicóptero y quedar paralizada, por supuesto. De todos modos, parecía que mi sueño de convertirme en doctora no se haría realidad. Dadas las circunstancias económicas de mi vida, lo mejor que podría hacer sería convertirme en enfermera. Claro, ser enfermera es una profesión honorable, y seguiría estando en el campo médico, no había vergüenza en eso. Aún así, no era mi sueño. Así es la vida. Los sueños raramente se hacen realidad para la mayoría de nosotros. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante y sacar lo mejor de las cartas que se nos reparten. Bueno, debería dar algo de contexto sobre mi situación y la de mi familia. Soy hija única. Mi familia está compuesta por mí, mi madre y mi padre, y mi abuela. Como mencioné anteriormente, mi abuela se ha casado y divorciado 3 veces. Cada vez fue porque engañó a su esposo en ese momento. Mis padres están casados y lo han estado durante toda mi vida. Ahora soy lo suficientemente mayor como para reconocer que mis padres no tienen exactamente la relación amorosa que tienen los padres de muchos de mis amigos. No duermen en la misma habitación, y nunca he oído ni siquiera he tenido alguna indicación de que hayan tenido sexo desde que estoy viva. De hecho, me di cuenta hace varios años de que mi madre engañaba a mi padre.
Nunca supe por qué él lo toleraba. Tristemente, en realidad perdí mucho respeto por él una vez que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. En su defensa, que llegué a entender más tarde, nunca lo vi salir con otra mujer en todo ese tiempo. Por lo que pude decir, él permaneció fiel a mi madre. Entonces, eso nos pone prácticamente al día. Fue el día después de mi conversación con mi mamá, que finalmente decidí tomar las riendas y matricularme en el colegio comunitario para el próximo semestre. Estaba en la biblioteca trabajando en mi computadora portátil para llenar los formularios. De repente, sentí una presencia junto a mí. Levanté la vista y vi a una mujer realmente atractiva de unos 40 años parada junto a mi mesa. Estaba vestida profesionalmente con un elegante traje de negocios. La falda llegaba hasta las rodillas con una chaqueta a juego. Su blusa de seda era rojo sangre y llevaba tacones relativamente conservadores. ¿Eres Alyssa Compton?, preguntó. Tenía la sensación de que ella ya sabía la respuesta a la pregunta, pero solo estaba siendo cortés al preguntar. Sí, soy yo, ¿puedo ayudarte?, respondí. Ella rió, luego continuó, no, pero estoy segura de que puedo ayudarte. Colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa, luego prosiguió, por favor, ve a esta dirección mañana por la mañana a las 10 de la mañana. Ya sé que no tienes ningún compromiso previo a esa hora, y definitivamente sería de tu interés estar allí. Con eso, se dio la vuelta sobre sus tacones de aguja de 10 centímetros y salió de la habitación. No pude apartar la mirada del movimiento de sus caderas y su trasero mientras se alejaba. Demonios, se veía sexy. Sí, tenía unos 20 años más que yo, pero aún así. Ok. Sin duda, ya has comenzado a deducir algo. De hecho, he sabido que me sentía atraída por las mujeres desde hace unos años. Pasé por la fase de negación. No, esto está mal, no soy lesbiana. Comencé a salir con más chicos para intentar demostrarme a mí misma y a todos los demás que era heterosexual. Por supuesto, eso no funcionó. Nunca hubo el más mínimo indicio de atracción. Finalmente, simplemente dejé de salir durante mi último año. Mi excusa era que me estaba concentrando en mis estudios para obtener las mejores ofertas de becas posibles. Ok, así que aquí tienes el resumen de mi vida hasta este punto. Aunque finalmente había aceptado que era gay, aún no se lo había contado a nadie. En primer lugar, como aún no había tenido una novia, era algo así como una cuestión sin importancia. En segundo lugar, realmente no sabía cómo se recibiría la noticia. Elegí la apatía sobre la confrontación. Simplemente, seguiría adelante con las cosas tal como estaban hasta que llegara un punto en el que necesitara salir del armario. De todos modos, no les conté a mi mamá ni a mi papá sobre la mujer que conocí en la biblioteca. Honestamente, no tenía idea de lo que quería, así que no iba a decirle a nadie hasta saber qué estaba pasando. Guardé la tarjeta en mi bolso y continué estudiando. Esa noche, fui a casa y actué con normalidad. No fue difícil, porque realmente no hubo nada anormal en el día, excepto que una mujer impresionante me dio su tarjeta y me dijo que necesitaba estar en su oficina a la mañana siguiente. Sin embargo, hubo algo extraño cuando llegué a casa. ¿Dónde está papá?, pregunté. Al parecer, hay una emergencia en una de las otras oficinas de su empresa. Tuvo que salir de la ciudad de urgencia para resolver el problema, respondió mamá. Oh, él no suele salir de la ciudad. ¿En qué oficina es y cuándo volverá? No lo sé realmente, nunca lo mencionó. Probablemente, estará de vuelta en 1 o 2 días. Como habrás deducido antes, a mamá realmente no le interesaba lo que papá estaba haciendo. Mientras él trabajara y pagara las cuentas, a ella realmente no le importaba. A las 10 de la mañana me encontré en la puerta de una oficina de abogados en el 5º piso del edificio. Al entrar, me acerqué a la recepcionista, le entregué la tarjeta que la mujer me había dado ayer y le dije que tenía una cita. Ella miró la tarjeta, levantó el teléfono, marcó un par de números y luego dijo, «Señorita Hammond, su cita de las 10 está aquí». Un par de minutos después, apareció la misma mujer impresionante de ayer. «Ah, señorita Compton, me alegra mucho que haya venido esta mañana. Tengo la sensación de que este podría ser un día que recordará con mucho cariño. Por favor, sígame», dijo mientras me daba la mano y me guiaba hacia una sala de conferencias. «¿Le gustaría algo de beber? ¿Café, té, agua o un refresco?», preguntó. «El agua estará bien, ya he tomado suficiente café esta mañana». Ella presionó un par de botones en el teléfono, luego solicitó que Amber, la recepcionista, trajera una taza de café para ella y una botella de agua para mí. «Primero lo primero», comenzó. «Mi nombre es Carrie Hammond. Fui la abogada de su abuelo materno. La razón de esta reunión es distribuir su parte de su último testamento y testamento. Dejó un vídeo para que lo vea, luego le informaré sobre su herencia. Habrá varios formularios que firmar para que pueda recibir los fideicomisos, cuentas y otras propiedades que recibirá». «Espera un minuto», argumenté, «estás hablando como si mi abuelo estuviera muerto».
Conocí a los últimos 3 exmaridos de mi abuela, y sé que todos están vivos. ¿Estás segura de que tienes a la persona correcta aquí? Ella me dio una sonrisa radiante. Totalmente segura, respondió. Conoces a los últimos 3 exmaridos de tu abuela, pero nunca conociste ni supiste de su primer esposo. El vídeo explicará todo eso. Con eso, se dio la vuelta, recogió un control remoto y comenzó un vídeo en el televisor de pantalla plana grande en la pared. La pantalla se encendió y mostró a un hombre mayor que estaba obviamente muy enfermo. Unos segundos después, escuché a la señorita Hammond decirle desde fuera de pantalla que el vídeo estaba grabando. Él miró de nuevo a la pantalla y comenzó a hablar. Hola, Alisa. Sé que no me conoces, pero yo te conozco muy bien. Soy David Knight, y soy tu abuelo biológico. Sé que te han dicho lo contrario, pero la señorita Hammond tiene la prueba de que lo que te estoy diciendo es la verdad. Con eso, la señorita Hammond deslizó una gruesa carpeta a través de la mesa hacia mí. 2 meses antes de que nacieras, descubrí que tu abuela me estaba engañando, presenté una demanda de divorcio y me fui. Tu madre estaba tan enojada conmigo que me sacó de su vida, y como resultado, de la tuya. No se me permitió verte ni comunicarme contigo. Tu abuela trasladó a su amante en ese momento con ella, y siempre te habían dicho que él era tu abuelo biológico. Como no podía tener ningún contacto contigo, comencé a vigilarte desde la distancia. Una vez que pasaron varios años y mi negocio creció, tuve éxito suficiente como para poder contratar detectives privados para que te siguieran la pista. También, he mantenido contacto con tu padre. Obviamente, esto tuvo que hacerse en secreto. No pienses que es menos hombre por quedarse con tu madre, que le fue infiel. Aunque personalmente no estoy de acuerdo con su decisión, fue la correcta para él. Se quedó por ti. Se dio cuenta de que la única oportunidad que tenías de convertirte en la mujer moral y cariñosa que eres ahora, era si él permanecía sólidamente en tu vida y podía enseñarte los valores correctos. Si hubiera divorciado a tu madre, tus principales modelos a seguir habrían sido tu madre infiel y tu abuela. Se quedó para darte un verdadero modelo a seguir. Ahora que eres adulta y estás a punto de graduarte de la escuela secundaria, ya no tiene más razón para quedarse con tu madre. La señora Hammond explicará más tarde. Ahora, respecto al asunto que nos concierne. Si estás viendo este vídeo, eso significa que he fallecido. Lamento no haber podido informarte sobre mí y pasar tiempo contigo. De hecho, nos encontramos un par de veces, pero fue de pasada. Organicé esos encuentros para verte en persona y poder decirnos algunas palabras. Desde que me divorcié de tu abuela, me he vuelto extremadamente exitoso y rico. Dejo la mayor parte de mi patrimonio para ti, con un par de condiciones. La mayor parte, no la tendrás acceso hasta que completes la universidad. La señora Hammond te explicará todo eso. Algunas partes dependerán de lo que decidas estudiar. Dicho esto, ahora le entrego el resto de esta reunión a la señora Hammond. El vídeo continuó en silencio durante unos segundos más antes de terminar. La señora Hammond sacó una carpeta grande de su maletín y comenzó a explicar mi herencia repentina. Primero y ante todo, este es un fideicomiso que tu abuelo estableció para tu universidad. Puedes literalmente ir a cualquier universidad en el país. Paga toda la matrícula, libros, alojamiento, comida, transporte e incluso una generosa asignación mensual para entretenimiento o lo que necesites. También pagará por una maestría o incluso un doctorado si deseas llegar tan lejos. Una vez que completes tus títulos, tendrás acceso a otro fideicomiso. Eso te ayudará a comenzar tu carrera sin preocuparte por tu situación financiera hasta que te establezcas. En cuanto a las opciones de carrera, dependiendo de lo que elijas estudiar, podrías tener un puesto en la empresa de tu abuelo y eventualmente hacerte cargo de ella. Obviamente, eso sería condicional a tu elección de carrera. Eso tendría que ser una licenciatura en negocios, ingeniería o posiblemente una licenciatura en derecho. Esa sería completamente tu elección. Si no eliges ninguno de esos caminos, aún heredarás los fondos fiduciarios por varios cientos de millones de dólares. Estaba completamente atónita. Aquí estaba la respuesta a mis oraciones sobre ir a la universidad. Más que eso, podría seguir adelante para obtener mi título en medicina y convertirme en doctora. Mejor aún, no tendría cientos de miles de dólares en préstamos que pagar después de graduarme. ¿Qué sucede con la empresa si no elijo esos campos y no tomo el control de la empresa?, pregunté. Entonces tu padre continuará dirigiéndola hasta que se retire y la entregue a quien el consejo de administración nombre como el próximo CEO. Tú, por cierto, seguirás poseyendo acciones significativas, e incluso estarás en el consejo de administración. Cuando tu padre se retire, serás nombrada presidenta del consejo. Cuando te retires, tu heredero tomará el control. La empresa siempre estará controlada por tu familia hasta que el último heredero muera sin ningún heredero que lo reemplace. Espera un momento, ¿dijiste que mi padre ahora está dirigiendo la empresa? Bueno, todavía no, comenzará una vez que el divorcio sea definitivo. De esa manera,
Tu madre no recibirá ninguna pensión alimenticia. Actualmente está desempleado. Pero mi padre salió de la ciudad por negocios ayer. Bueno, no exactamente. Renunció a la empresa para la que trabajaba. Ayer se mudó a la casa que tu abuelo le dejó. Oh mierda. Mi mamá no lo sabe, ¿verdad? La señora Hammond miró su reloj. Debería enterarse en unos 2 minutos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Es cuando se supone que el receptor de documentos debe entregarle los papeles de divorcio. Mierda, ella no lo sabe, necesito llamarla. Estaba sacando mi teléfono cuando su teléfono móvil sonó. Demasiado tarde, acaban de entregarle los documentos, respondió mientras miraba el mensaje en su teléfono. Ok, ahora, ¿qué pasa con esas condiciones que mencionó? Bueno, la más importante es que tu madre y tu abuela no recibirán ni un centavo ni ningún otro beneficio de tu herencia. El fideicomiso es muy específico en que solo tú debes beneficiarte de él. El fideicomiso para tu educación es tuyo independientemente, pero solo está disponible para ti para tu educación. El segundo fideicomiso no puede usarse para beneficiarlas. Pero no quiero que se queden sin hogar ni que pasen hambre. Eso ya está arreglado. Como parte del divorcio, tu madre recibirá un pequeño fondo fiduciario que seguirá pagando el alquiler y los servicios públicos de la casa en la que viven ella y tu abuela, así como una pequeña asignación mensual para alimentos y otras necesidades. Hay una cosa más, dijo. Cuando y si te casas, obviamente necesitarás un acuerdo prenupcial. Eso es bastante normal para personas con el tipo de dinero del que estamos hablando aquí. Habrá una cláusula irregular en ese acuerdo. Indicará que si te divorcias porque tú engañaste a tu cónyuge, todo el fideicomiso y todo lo demás incluido en esta herencia se transferirá a tu esposo. No te quedará ni un centavo de este patrimonio. Continuó discutiendo otros asuntos, así como algunas otras cosas que iba a recibir. Después de eso, había una montaña de papeleo para que firmara. Finalmente, solo quedaba un documento más para firmar. Ahora, ¿cómo llegaste aquí?, preguntó. Tomé el autobús, no tengo coche. Ahora lo tienes, me informó. Deslizó el último documento hacia mí, lo miré en shock. Era el título de un Corvette de 1970. ¿Sabes conducir un automóvil con cambio de marchas?, preguntó. Sí, mi papá me enseñó a manejar su camión, eso tiene cambio de marchas. Bueno, solo firma esto y me ocuparé de la transferencia del título. Está estacionado en el estacionamiento, puedes conducirlo a casa. Podemos ocuparnos de las transferencias de título para los otros vehículos más tarde. Tu padre está verificando su condición para ti. Ok, respondí. Me di la vuelta para irme, luego me detuve y me volví hacia mi nueva abogada. ¿Sabes? Creo que necesito hablar con mi papá antes de volver a ver a mamá y a abuela. ¿Dónde está mi papá? Está en su nueva casa, es la casa que heredará. Por cierto, no obtendrá la propiedad de la casa hasta que se complete el proceso de sucesión. Eso probablemente llevará alrededor de 1 año. Puede vivir en ella, pero en realidad no será suya. El divorcio debería estar finalizado para ese momento, así que no será parte del acuerdo. Me dio la dirección de la casa, y conduje hasta allí. Me llevó un poco acostumbrarme a conducir esta bestia. Solo había conducido autos más pequeños como Corollas y Acuras. Conduje la camioneta de mi papá algunas veces, pero era una Chevy más antigua con un motor de 5,3 litros. El Vet era una bestia. Tenía el motor 455 caballos de fuerzas, transmisión manual de 4 velocidades Mansi M22 Rock Crusher, diferencial Pussy, así como varias mejoras. Me encantaba el profundo rugido, era un gruñido, de la bestia mientras volaba por las carreteras. La señora en mi teléfono finalmente me dijo que girara a la izquierda hacia un camino con entrada cerrada. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió automáticamente. Supuse que había un transmisor en el auto que abriría automáticamente la puerta cuando me acercara. Pasé junto a la puerta y subí por el largo camino de entrada. El camino se bifurcaba, uno iba hacia un camino circular junto a la puerta principal, y el otro hacia un gran garaje. Vi una puerta de garaje abierta y a mi papá inclinado sobre el frente de un automóvil con el capó levantado. Decidí estacionar frente al garaje. Papá sacó la cabeza de debajo del capó y me sonrió cuando estacioné la bestia. Veo que has estado en la oficina del abogado, saludó. Sí, de hecho, acabo de venir de allí, respondí. Creo que necesitamos hablar, tengo muchas preguntas. Imagino que sí, también tengo varias cosas que contarte. No pude contarte la mayoría de estas cosas antes, pero ahora que han ocurrido varias cosas, puedo decirte la verdad. En primer lugar, ¿por qué nunca se me dijo acerca de mi verdadero abuelo? Eso fue porque cuando tu abuelo se negó a seguir las locas ideas de tu abuela, ella y tu madre se enfadaron con él y decidieron castigarlo, negándole cualquier relación contigo. No te dijeron sobre él por 2 razones. En primer lugar,
estaban tan enojados con él que decidieron simplemente fingir que nunca existió. La segunda razón fue que si supieras que existía, podrías haber intentado contactarlo. Si eso hubiera sucedido, podrías haber descubierto la verdad. ¿Cuál es la verdad?, pregunté. La verdad fue que tu abuela ya lo estaba engañando desde hace un tiempo. Cuando descubrió que él estaba empezando a sospechar, lo tomó por sorpresa y exigió que se le permitiera seguir teniendo relaciones sexuales con sus amantes. Tu madre se puso del lado de tu abuela y culpó a tu abuelo por irse. Él ni siquiera se molestó en divorciarse, simplemente vació todas las cuentas bancarias e inversiones y se fue. Finalmente, tuvo que presentar la demanda por abandono después de un año. Por supuesto, ella estaba arruinada para ese momento, perdió la casa y tuvo que mudarse a ese autorremolque. Para cuando presentó la demanda, ya no pudo encontrar ningún activo, así que nunca recibió nada del divorcio. Entonces, ¿por qué te dejó abuelo la casa y el control de su empresa? Papá rió. Eso es fácil. Dado que tu esposa insistió tanto en que tu abuelo aceptara el engaño, decidí investigar un poco por mi cuenta. No teníamos mucho dinero en ese entonces, así que él pagó los detectives. Tu madre también me estaba engañando en ese momento. Sí, hice una prueba de ADN en silencio, y tú eres mi hija. Si no lo hubiera sido, me habría divorciado de tu madre en ese momento. No teníamos mucho, así que realmente no me habría costado mucho. Lo discutí con tu abuelo y decidimos que me quedaría casado hasta que cumplieras 18 años. Luego me iría, pediría el divorcio y tomaría la empresa hasta que estuvieras lista para tomarla tú. Eso es, si querías. Pero siempre tuviste trabajos mal remunerados, ¿cómo conseguiste la educación y la experiencia para dirigir una gran empresa?, pregunté. Eso fue otra cosa que discutimos. Esos trabajos mal remunerados eran en realidad para la empresa de tu abuelo. De hecho, él me pagó para que obtuviera mi MBA mientras trabajaba para él. Acordamos un paquete de compensación donde mi salario era solo de alrededor de $50,000 al año, pero el resto de mi compensación serían acciones colocadas en un fideicomiso que recibiría cuando fueras a la universidad. Por supuesto, nada de eso se considerará como propiedad comunitaria. ¡Guau! Entonces, ¿viviste con ella todo ese tiempo sabiendo que te estaba engañando? Sí, lo hice. Sin embargo, me mudé al dormitorio de invitados. Quizás hayas notado que nunca dormíamos en la misma habitación. ¿Fuiste célibe durante 18 años, solo para estar ahí para mí todo el tiempo?, pregunté asombrada. Él sonrió. No exactamente, respondió. Solo fui mucho más discreto que tu mamá. Tengo pruebas de sus infidelidades, pero ella no tiene pruebas de mis indiscreciones. Hablamos un poco más y luego me dio un recorrido por la mansión. Eventualmente, decidí que necesitaba irme a casa. Papá me dijo que podía mudarme si quería. Incluso tenía una habitación grande con baño privado lista para mí. Tenía la idea de que me mudaría más pronto que tarde. El Bed gruñó mientras me detenía frente al remolque. Cuando entré al remolque, mamá estaba haciendo un berrinche del que incluso el niño más mimado de 5 años estaría orgulloso. Estaba gritando, chillando, golpeando muebles y arrojando todo lo que podía agarrar. Lo único que no estaba haciendo era tirarse al suelo y patalear en el aire. Supongo que eso era solo porque estaba demasiado ocupada dando vueltas por la sala y pateando los muebles. Cada pocos minutos, se detenía y leía algo de los papeles que tenía en la mano, luego comenzaba a gritar y maldecir sobre lo que acababa de leer. Incluso si no me hubieran dicho que recientemente le habían entregado los papeles del divorcio, no se necesitaría un cirujano cerebral para entender lo que estaba pasando. ¿Qué mierda, desempleado? ¿Entonces no hay pensión alimenticia? Ese maldito bastardo. Eso provocó unos buenos 5 minutos de gritos por su parte. En realidad presentó la demanda por infidelidad. Le tomó otra media hora calmarse. Ahora, Bonnie, comenzó abuela. Bonnie es el nombre de mi madre. Esto es solo el primer paso, llamaré a mi abogada de divorcios y concertaré una reunión con ella. Después de que esté a bordo, presentará nuestra contraoferta. Cuando él vea eso, estoy segura de que volverá en sí y tratará de reconciliarse. Si no, lo limpiaremos y nos aseguraremos de que termine viviendo en una caja de cartón bajo la autopista. En realidad, mamá, creo que preferiría usar al abogado que usó tu segundo esposo. Prácticamente, se comió a tu abogado en el tribunal. Abuela bajó la mirada y se ruborizó al recordar esa humillación. Sí, bueno, desafortunadamente, tiene ideas bastante anticuadas y se niega a representar a cualquiera que haya engañado alguna vez. Además, aparentemente no te diste cuenta de quién es su abogado, ya lo está representando. Mientras mamá y abuela discutían la demanda de divorcio y la representación legal, fui a la cocina y me hice un sándwich para el almuerzo. Volví a la sala con mi sándwich y un vaso de limonada y me senté en el sofá a comer. Fue entonces cuando mamá y abuela finalmente me notaron. «Alisa, ¿dónde has estado esta mañana?», preguntó mamá.
Tuve una reunión sobre ayuda financiera para la universidad, respondí. Está bien, no era completamente mentira, después de todo, implicaba el fondo fiduciario para pagar la universidad. Oh, genial, ¿cómo fue? Podrás conseguir lo suficiente para al menos un certificado de enfermería de 2 años. Esto estaba a punto de ponerse un poco incómodo. En realidad, ahora estoy tratando de decidir entre Stanford o Harvard para mi curso premedicina. Después de eso, veré qué escuela de medicina quiero seguir. Mamá y abuela se miraron y sonrieron como lo hacen las personas cuando un niño les cuenta una fantasía que creen que se hará realidad. Luego me miraron como si estuviera un poco mentalmente desafiada. Querida, comenzó abuela, aprecio tu entusiasmo y tu esperanza, pero ¿qué beca crees que podría pagar por todo eso? Lo mejor que obtendrías en tus circunstancias sería una beca que cubriría la matrícula en una universidad estatal. Todavía necesitarías pagar la residencia y la comida, así como los libros y todo lo demás para vivir. Además, eso solo cubriría tu licenciatura, la escuela de medicina no estaría cubierta. Sí, Alicia, quizás deberías moderar un poco tus expectativas. Estarías mejor si fueras a la universidad local y obtuvieras un título en algo un poco más práctico. Luego podrías seguir viviendo aquí mucho más barato que en un dormitorio. Incluso podrías conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar a cubrir los gastos de libros y todo lo demás que la beca no cubrirá, agregó mamá. Oh no, respondí, la reunión que tuve me aseguró que la ayuda que estoy recibiendo cubriría todo lo que quisiera hacer. Cubrirá la matrícula, los libros e incluso comprar una pequeña casa cerca de la universidad para que viva. También me dará una asignación mensual de $5,000 para comida, entretenimiento y cualquier otra necesidad que tenga. Además, después de obtener mi licenciatura, luego cubrirá cualquier título avanzado que desee. Cuando finalmente me gradúe, estaré libre de deudas estudiantiles por completo. ¿Y el transporte? Ninguna beca que haya escuchado cubre eso. Ya está resuelto, conseguí un coche esta mañana, respondí. Mamá y abuela estaban asombradas. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste todo esto? ¿Qué tipo de beca es? Bueno, no es exactamente una beca, respondí, es más bien un fondo fiduciario que se estableció para mí. ¿Un fondo fiduciario?, preguntó abuela, pareciendo un poco pálida. Sí, respondí. Mi reunión de esta mañana fue con una abogada. ¿Conocen a una mujer llamada Carrie Hammond?, pregunté. Cuando no hubo respuesta, continué, bueno, ella es abogada. Aparentemente, fui nombrada en un testamento de alguien que nunca había conocido, era multimillonario. Estableció varios fondos fiduciarios para mí. Uno era para mi educación, y el otro era para después de graduarme. Aparentemente, asciende a varios cientos de millones de dólares. ¿Qué?, gritó mamá, ¿quién haría eso? No conocemos a nadie con ese tipo de dinero. Es de abuelo, les dije. Eso es ridículo, dijo la abuela. Ninguno de mis exmaridos tiene cerca de esa cantidad de dinero. Además, todos están vivos, así que no podrías haber heredado nada de ellos todavía. Además, Carrie Hammond fue la abogada que usó mi segundo esposo en nuestro divorcio. ¿No quieres decir tu tercer esposo?, pregunté. No seas ridícula, sabes que solo me casé 3 veces, bufó la abuela. ¿En serio? Entonces, ¿no estabas realmente casada con mi abuelo biológico? Es extraño que te divorciaras justo antes de que yo naciera si en realidad no estabas casada con él. Vi lo pálidas que se pusieron sus caras cuando dije eso y pensé que tal vez necesitaba llamar al 911. Entonces, ¿me estás diciendo que no conoces a nadie llamado David Knight?, pregunté. Vi un vídeo esta mañana donde me explicaba todo. También me dieron toda la documentación que respaldaba lo que decía, incluso hizo hacer pruebas de ADN que demostraron que es mi abuelo biológico. Después de eso, fui a ver a papá y él me dio más información. Ustedes dos me privaron de tener una relación con mi abuelo. En lugar de permitirme saber sobre él y pasar tiempo con él, me obligaron a vivir aquí en la miseria y a ir a las peores escuelas del estado. Leí una carta de él en la que decía que intentó hacer que ustedes le permitieran ayudarme a entrar en mejores escuelas, pero ustedes se negaron. También vi la carta que le escribiste diciendo que la única forma en que lo dejarías entrar en mi vida era si detenía el divorcio y aceptaba ser un cornudo. En lugar de preocuparse realmente por mi futuro, ustedes dos mujerzuelas me usaron como moneda de cambio para tratar de controlarlo. ¿Sabes qué es gracioso? Como condición para heredar cientos de millones de dólares y tomar el control de una empresa de $1.000 millones, si quisiera, no podría usar ni un centavo para mejorar sus vidas. Después de saber lo que le hicieron a mi abuelo, así como intentaron usarme para que él aceptara sus tonterías, no tengo interés en recompensarlas por su basura. Afortunadamente, para ustedes dos, también están nombradas en su testamento. El abuelo estableció 2 fondos fiduciarios para ustedes. Uno seguirá pagando el alquiler de este remolque, para que tengan un lugar donde vivir. El otro les dará un pequeño estipendio mensual para asegurarse de que tengan suficiente comida y no pasen hambre. Cualquier otra cosa,
tendrán que pagarla ustedes mismas. La abuela parecía choqueada, mamá estaba simplemente furiosa. Estoy bastante segura de que no tenía ni idea de que el abuelo había tenido tanto éxito después de divorciarse de la abuela. ¿Cientos de millones de dólares?, preguntó la abuela, finalmente comprendiendo lo que dije. Sí, después del divorcio, desarrolló un par de patentes. Con los años las mejoró y desarrolló otras patentes para acompañarlas. No vendió las patentes, en cambio, las arrendó a diferentes empresas. El dinero sigue llegando a los fondos fiduciarios. De todos modos, aquí está la tarjeta de la abogada. Probablemente, deberías hacer una cita para verla con respecto al fideicomiso que paga el alquiler de este remolque y su estipendio mensual. Dije mientras le entregaba su tarjeta. Oh, una cosa más, me voy a mudar. Me quedaré con papá hasta que me vaya a la universidad. Él se está quedando en la casa del abuelo. Es mucho más bonita que aquí. Tiene más de 3.000 metros cuadrados, tiene muchas habitaciones extras para que mis amigos se queden, sala de cine, piscinas cubierta y al aire libre, establos con caballos, mi habitación tiene un baño completo privado, y personal para encargarse de todo. Además de todo eso, hay un garaje donde puedo guardar mi auto y no preocuparme de que lo roben o lo vandalicen como lo haría si lo dejara estacionado aquí durante la noche. ¿Carro? ¿Qué carro? El mío se volvió a descomponer. ¿Puedo usar el tuyo para ir a mi cita de peluquería?, preguntó mamá. Solo me reí. ¿En serio? ¿Cuándo aprendiste a manejar una transmisión manual? No, no puedes usar mi carro, probablemente lo estrellarías antes de sacarlo del camino. Pero, ¿cómo voy a llegar a mi cita de peluquería?, se quejó mamá. No sé, respondí, Uber, Lyft, taxi, hacer autostop, caminar. De todos modos, no es mi problema, con eso, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. No había mucho que necesitara llevar. Principalmente, eran ropa, zapatos, un poco de maquillaje y algunas pertenencias personales. Lamentablemente, todo cabía en 3 bolsas de plástico. 2 bolsas en el maletero del Bed y una en el asiento del pasajero. 10 años después. Buenas noches, saludé a la mujer en la sala de exámenes 3, ¿cuál parece ser el problema esta noche? Me gradué de la escuela de medicina con honores. Sí, la residencia fue un infierno, pero logré superar las semanas de 100 horas. No tenía ningún interés en ingeniería o negocios, así que dejé que papá se encargara de todo eso. Aún recibía una buena distribución de las ganancias. También tenía que asistir a reuniones trimestrales de la junta directiva. Actualmente, estaba trabajando en la sala de emergencias de un hospital local. No, no era uno de los hospitales de alta gama, era un hospital comunitario. Tenía suficiente riqueza como para no necesitar trabajar realmente, pero esta era mi vocación, disfrutaba de lo que hacía. Estaba emulando a mi heroína Elizabeth Charles. Sí, sé que ella es solo un personaje ficticio en una historia, pero aún la admiraba. Levanté la vista de mis notas y me llevé una sorpresa. «Abuela», dije. «Alicia», respondió ella. Justo en ese momento, otra mujer entró corriendo en la habitación. «Estacionar aquí es una maldita pesadilla, tuve que estacionar casi a 2 cuadras de... ¿Alicia? ¿Mamá?» No las había visto ni oído en 6 años. Habían aparecido en mi graduación justo antes de comenzar la escuela de medicina. Esto es una sorpresa, pero necesitamos ocuparnos del problema de la abuela. ¿Sería más cómodo para ti si conseguía otro doctor?, pregunté. No, esto está bien. Además, tal vez podamos ponernos al día un poco mientras la tratas, dijo mamá. Está bien. Sin embargo, necesito informarle al médico supervisor que estoy tratando a un miembro de la familia, volveré en un momento. Salí de la habitación. Sí, necesitaba informar que estaba tratando a un miembro de la familia. No estaba prohibido, pero sí necesitaba ser reportado junto con el acuerdo del paciente. Divulgué el problema a la enfermera en el mostrador, y ella hizo una nota en el expediente. También me siguió de vuelta a la sala de examen para obtener la autorización de mi abuela. La abuela se había tropezado y se había lastimado la muñeca al caer. No estaba rota, pero tenía un esguince leve. Mientras la arreglaba con una férula suave, mamá y la abuela me bombardeaban con preguntas. Todavía estaban viviendo en el remolque. Eso no fue una sorpresa, ya que sabía que papá había autorizado al fideicomiso a comprarlo directamente. Mamá finalmente consiguió un trabajo en un 7-Eleven, así que tenían algo de dinero disponible para entretenimiento. Sin embargo, seguía enfadada por el divorcio. Estaba molesta porque papá realmente se había mudado y se había divorciado de ella, y luego estaba realmente molesta porque no había activos que pudiera obtener. Dado que los registros mostraban que él estaba desempleado y no tenía ingresos, ni siquiera recibió pensión alimenticia. Intentó reclamar su herencia, pero los fideicomisos estaban exentos de la propiedad comunitaria. Además, aún estaban retenidos en fideicomiso, así que realmente no le pertenecían todavía.
El divorcio se finalizó aproximadamente 6 meses antes de que lo pusieran oficialmente en el cargo de CEO. Ella intentó quedarse con la mansión en la que vivía e incluso argumentó que estaba recibiendo dinero de alguna parte para vivir allí. La hermosa abogada desestimó eso mostrando que simplemente estaba manteniendo la propiedad hasta que el testamento se ejecutara por completo. Su único pago era alojamiento gratuito, /. Lo que nunca les dije fue que papá en realidad estaba dirigiendo la empresa. Había diferido su pago hasta un año después de que el divorcio fuera final. Una vez que pasó el año, asumió oficialmente el cargo de CEO con un salario y beneficios ridículos. Realmente intenté desviar sus preguntas, pero eran implacables. Ahora vivía en la antigua casa de mi abuelo. Papá había comprado otra mansión a un par de cuadras de distancia cuando se mudó con sus 2 novias. Dudo que alguna vez se case con ninguna de ellas. No porque él o ellas no estuvieran enamorados o estuvieran en contra de la idea, sino más bien porque no podía elegir entre ellas, y ellas no podían elegir cuál de ellas debería casarse con él. Sí, ahora estoy comprometida. Mi prometido es abogado. Sí, disfruto trabajando en la sala de emergencias, y no tengo interés en comenzar mi propia práctica. Queremos conocer a tu prometido. ¿Por qué no nos invitas a cenar alguna vez y nos lo presentas?, preguntó mamá. Quiero decir, eres mi hija, vives en la misma ciudad, pero no te hemos visto desde tu graduación con tu licenciatura antes de la escuela de medicina. Mamá siempre fue buena usando la carta emocional conmigo. Está bien, suspiré, sabiendo que no iba a salir de esta. El viernes por la noche a las 7, aquí está la dirección. Traigan trajes de baño, así podemos meternos en la piscina y el jacuzzi después de la cena. 7 del viernes por la noche. Hola mamá, hola abuela, dije mientras abría la puerta. Se balancearon las cabezas, observando la opulencia de mi hogar. Los había observado desde la ventana mientras caminaban lentamente desde su viejo y desgastado automóvil que estaba estacionado en la entrada circular. El paso lento se debía principalmente a que se tomaban su tiempo para observar el paisaje, las fuentes y las esculturas que adornaban el césped delantero y los jardines. Tienes una casa hermosa, querida, logró articular mamá. Gracias, la mayor parte de esto fue hecho por el decorador que contraté, pero Jerry, mi prometido, tiene algunos planes para añadir más, respondí. Oh, ¿Jerry también estará aquí esta noche?, preguntó mamá, asumiendo aparentemente que la impresionante rubia que estaba parada detrás de mí, a pocos pasos mientras saludaba a mi familia, era una sirvienta. Bueno, eso podría haber sido porque justo detrás de ella había un par de personas más vestidas con uniforme también. Me giré hacia atrás. La hermosa rubia sonrió al ver mi sonrisa irónica. Mandy, por favor, lleva sus abrigos y bolsos. George, ¿podrías mover su auto junto al garaje? Mi doncella pelirroja se adelantó y les quitó los abrigos y bolsos para ponerlos en el armario de abrigos. George, quien estaba listado como mi chofer, pero casi nunca le permitía conducir, se acercó y pidió las llaves de mamá. Obtenidas las llaves solicitadas, se dirigió hacia la puerta. Vi el ceño fruncido en su rostro cuando vio el Toyota decrépito estacionado allí. Lo siento, George, pensé. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer a tu futuro esposo?, preguntó la abuela. Sí, y necesitamos discutir tu boda y cuáles son tus planes para darme algunos nietos, agregó mamá. ¿Esposo?, pregunté. Escuché un resoplido y una risita de la estilizada rubia que estaba detrás de mí. Bueno, sí, dijo mamá, confundida, nos dijiste que estás comprometida. También asumimos por nuestra conversación en el hospital que lo conoceríamos a él aquí esta noche. ¿Él? Bueno, por supuesto. Quiero decir, te vas a casar, así que es obvio. La última palabra comenzó a alargarse cuando mamá y la abuela de repente notaron que la hermosa rubia detrás de mí ya no podía mantener su fachada y ahora se doblaba de risa. Eso me hizo reír aún más. Mamá, abuela, les presento a mi prometido, Jerry. Jerry, estas son mi mamá, Bonnie, y mi abuela, Daphne. Mamá y la abuela me miraron sorprendidas. ¿Eres gay?, preguntaron en armonía de 2 partes. Oh sí, respondí, somos muy felices, alegres y jubilosas. Parecían confundidas por un momento. ¿Eres lesbiana?, exclamó la abuela en shock. Sí, lo he sido toda mi vida. ¿No notaron cómo nunca salí en una cita con un chico? Al menos actuaron con gracia. No sé si fue una aceptación real o si simplemente estaban tratando de congraciarse conmigo. Realmente no importaba mucho. Tuvimos una agradable comida, scolepini de pollo hecha por mi chef. Sí, sé cocinar, y Jerry también, pero decidí usar a mi chef esa noche. No quería que ni Jerry ni yo estuviéramos ocupados en la cocina interfiriendo con la interacción con nuestros invitados. ¿Cómo está tu padre?, finalmente preguntó mamá. No lo había visto ni había sabido de él desde la última fecha en la corte. Oh, está genial, respondí. Él y sus novias se fueron el viernes para unas vacaciones de un mes a Jamaica. ¿Novias?, preguntó mamá. Sí, respondí.
Está saliendo con dos gemelas idénticas. No estoy seguro de cuánto relax conseguirá en realidad. Le está costando decidir cuál de las gemelas debe casarse, y ellas también tienen dificultades para decidir entre ellas quién debería casarse con él y quién debería ser la otra amante. Estoy bastante seguro de que terminará siendo una especie de arreglo de esposas hermanas. Jenny y Yanni ya me han dicho que han dejado las pastillas anticonceptivas y ya están trabajando en tener bebés. No puedo esperar para tener hermanos y hermanas. Así que, Jerry, comenzó la abuela en un intento de involucrar a mi prometida, ¿eres abogada? Sí, lo soy. Aprobé el examen hace un par de años y me uní al bufete de mi tía. Es impresionante. ¿En qué área del derecho te especializas? Practico exclusivamente en derecho de familia, específicamente en divorcio, al igual que mi tía, respondió ella. Mamá se interesó en eso, ¿de verdad? Eso es genial. He estado pensando en conseguir un abogado y hacer que revisen mi divorcio. Es extraño que tan pronto como el divorcio se hizo, tu padre de repente se volvió tan exitoso mientras yo no conseguí nada de eso. Desafortunadamente, estás fuera de suerte en eso, mencionó Geraldine. No puedo representarte, porque trabajo para el bufete de mi tía, sería un conflicto de intereses. Mi tía fue la abogada de tu exmarido en el divorcio, y su bufete ahora es el bufete legal de su empresa. Además de eso, he revisado cada palabra de los registros del divorcio. Puedes demandarlo, pero perderías. Todo lo que harías sería pagarle a tu abogado y no recuperar nada. Bueno, ¿cómo pasó de ser un gerente de nivel medio en una empresa diferente a estar desempleado durante casi un año, y luego de repente a CEO? Ese fue el plan desde el principio. La empresa para la que trabajaba papá en realidad era propiedad de la empresa de mi abuelo. Tampoco era un gerente de nivel medio, era el director gerente del negocio. Había estado trabajando directamente bajo mi abuelo durante varios años, mientras lo preparaba para hacerse cargo de toda la corporación. Todo ese tiempo que estuvo desempleado, lo pasó poniéndose al día con todos los demás negocios. No podía asumir el cargo hasta que el divorcio fuera final, de lo contrario, habría estado obligado a pagar una pensión alimenticia significativa a ti durante varios años. Así es como él y abuelo lo planearon. ¿Qué? ¿Lo hicieron a propósito solo para estafarme de mi parte justa de los activos? Por supuesto que sí. Papá descubrió que te andabas acostando con otros hombres años antes. Solo se quedó contigo porque no quería perderme. Mantuvo contacto con abuelo, e hicieron el plan. Tan pronto como cumplí 18 años, papá renunció a su trabajo, te dejó y presentó los papeles de divorcio, respondí. Ese bastardo, lo llevaré a juicio y lo demandaré por fraude, si cree que habría sido caro en aquel entonces, será mucho más caro ahora, se quejó mamá. Sí, mucha suerte con eso, ya han pasado más de 10 años. El plazo de prescripción ya ha expirado. Además, ¿cómo podrías demostrar algo de eso? Por otro lado, ustedes dos tienen suficiente para vivir. El fideicomiso que abuelo dejó para ustedes dos es suficiente para pagar sus cuentas y mantener comida en su hogar. Pero eso es todo, no hay nada más. Tenemos que comprar en una tienda de rebajas para nuestra ropa. No podemos ni siquiera ir a restaurantes decentes o tener una noche fuera. Apenas podemos pagar la TV básica. Así que consigan un trabajo. Hagan algo para ganar algo de dinero, nada les impide hacer eso. Es simplemente injusto, le di 20 años de mi vida a tu abuelo, merezco más que esto. Tu madre te dio a luz y te crió durante 18 años. Ella le dio a tu padre 20 años de su vida, ella merece algo mejor. Sí, ustedes dos estuvieron casadas con ellos durante 20 años cada una. Sí, mamá me dio a luz. En cuanto a darles todo ese tiempo, ustedes dos pasaron más tiempo tonteando con otros hombres que dándole a sus esposos. ¿Y criarme? Eso fue principalmente papá, porque tú, mamá, estabas fuera con tus amantes o recuperándote de la noche anterior. La verdad dolía, pero necesitaba ser dicho. Vi la comprensión en sus ojos mientras finalmente comenzaban a entender su comportamiento. Lástima que fuera décadas demasiado tarde. Ahora, continué, porque son mi madre y mi abuela, y ocasionalmente me ayudaron a criarme, no voy a cortarlas de mi vida. Recibirán invitaciones a mi boda. Las incluiré en la planificación, pero Jenny y Yanni serán mis principales ayudantes. Incluso reservaré suficiente dinero para que ustedes dos consigan vestidos nuevos bonitos, zapatos y accesorios para todos los eventos principales, como el ensayo y la propia boda. No estarán sentadas al frente con papá, pero tampoco las pondré al final. Eso es porque quiero respetar a papá. No va a querer sentarse junto a ustedes, tampoco estarán en la mesa principal durante la recepción. Poco después, se fueron a casa. Decidí mantener el contacto e intentar tener algún tipo de relación con ellas. Después de todo, eran familia.
Incluso hablaría con algunos amigos para ver si podía conseguirle a mamá un trabajo como recepcionista. No sería mucho, justo por encima del salario mínimo, pero realmente no estaba calificada para nada más. Nunca serían ricas, pero al menos no estarían en la miseria. Lloré hasta quedarme dormida esa noche. Mi completa estupidez me había costado a mi hija. También me di cuenta de que también me había costado a mi papá. Sí, todo fue culpa mía. Yo fui quien echó a papá de mi vida. Me tragaba toda la basura que mamá me daba en aquel entonces y culpaba a mi padre por ser un idiota y permitir que su ego herido rompiera nuestra familia. Y que si mamá quería un poco más por fuera, no le quitaba nada a él. Seguir los pasos de mamá también causó que mi esposo se fuera. Ok, sí, también estaba pensando en el dinero. Por supuesto, eso también estaba en mi mente después de ver la opulencia en la que vivía mi hija. Y escuchar lo bien que le iba a mi ex marido solo añadía a eso. Cuando papá se fue, no estaba ni cerca de ser tan rico. No tenía forma de saber que estaba trabajando en algunas patentes que iban a despegar y hacerlo multimillonario. Tampoco sabía que había estado invirtiendo en algunas nuevas empresas que despegarían y agregarían millones a su fortuna. ¿Cómo podría haber previsto que 18 años después, él nos habría dejado a mamá y a mí luchando por el resto de nuestras vidas mientras mi ex esposo y mi hija viven en el lujo? ¿Cómo podía haber previsto que alejaría a mi hija de mí y de mamá por lo que hicimos? Solo era sexo. Solo era un poco más por fuera, no se suponía que lastimara a nadie. Aún así, no todo se trataba del dinero. Sí, sería agradable vivir así, pero comencé a mirar hacia atrás en mi vida. Comencé a recordar mi infancia y mi adolescencia. Papá siempre estuvo ahí para mí. Nunca se perdió un evento importante en mi vida. Siempre me mostró nada más que amor y afecto. Cuando perdí mi respeto por él, cuando mi adoración por mi padre se convirtió en odio y desprecio. No fueron la pérdida del dinero lo que causó mis lágrimas, fue la pérdida del amor de mi padre y mi hija lo que me hizo sollozar en mi almohada. Mis acciones me dejaron sola sin el amor de mi papá, esposo e hija. Claro, mamá todavía está aquí, pero ahora la veía de manera diferente. Compré sus justificaciones y explicaciones, ahora las veía por lo que eran. Sí, fui yo quien actuó sobre ellas, y podría haber aceptado la explicación de mi padre por sus acciones, pero no lo hice. Escuché a mamá y lo tiré todo por la borda. Lloré no por el dinero, sino por la pérdida de las relaciones que mis acciones causaron. Estoy tan enojada en este momento que ni siquiera puedo dormir. He estado dando vueltas en mi cama durante horas. Bonnie y yo estuvimos en la casa de mi nieta esta noche. Ella vive en una mansión enorme con sirvientes y lujos. Nosotros estamos atrapadas en esta maldita casa móvil de una sola anchura apenas sobreviviendo. Si mi bastardo de esposo hubiera superado su ego herido, podría estar viviendo una vida de lujo. No estoy segura de cómo logró que mi nieta se volviera en nuestra contra, pero ni siquiera quiere compartir su riqueza con nosotras. Peor aún, él hizo todo eso desde la tumba. Ok, claro, tuve relaciones sexuales con otros hombres, gran cosa. Nunca se lo negué cuando lo quería, incluso se lo ofrecí cuando no lo pedía. No le quitaba nada, solo lo hacía cuando él no estaba. Se ofendió y se fue. Para castigarlo, lo sacamos de nuestras vidas. Incluso conseguí que mi hija lo sacara de su vida y la de mi nieta. Nos aseguramos de que ella ni siquiera supiera de él. Luego, mi yerno se divorció de mi hija por hacer lo que yo había estado haciendo. Después de eso, todo se fue al carajo. Jodidos hombres y sus diminutos egos. Hola, soy Bonnie de nuevo. Solo quería compartir una actualización sobre mi vida. La boda de Alisa fue hermosa. Mamá y yo ayudamos un poco, pero fueron las novias de mi exmarido las que hicieron la mayor parte del trabajo con ella. Mamá y yo estábamos en la tercera fila durante la ceremonia. En la recepción, no estábamos en la mesa principal, pero estábamos en una de las mesas al frente y cerca del centro. Fue una hermosa boda. Me reí cuando tanto Alisa como Julie gritaron, renunciando a todos los demás, durante sus votos. Mamá frunció el ceño por eso. La recepción fue genial. Tuvieron una banda en vivo, buena comida y barra libre. Tal vez por eso, no importa. De todos modos, ha pasado un año desde la boda y mucho ha cambiado. Alisa usó su influencia y me consiguió un trabajo. Es en la compañía de mi exmarido, por cierto. Comencé como recepcionista, pero tomé un par de clases nocturnas y ahora soy la secretaria personal de uno de los vicepresidentes. Ahora gano $20 por hora, así que no estoy luchando financieramente. Incluso logré mudarme a una casa de verdad. Bueno, no sola. No, mamá no se mudó conmigo, todavía está en la casa móvil.
Creo que en realidad me ascendieron a este puesto como castigo de mi exmarido. Me puso en una posición donde lo veo todos los días, así como a sus novias entrando y saliendo de su oficina. Es como si me estuviera frotando en la cara lo que desprecié. Lo que él no sabe es que he hecho las paces con eso, y realmente he seguido adelante. Siempre soy amable con ellas y disfruto hablar con ellas. Las chicas y yo incluso salimos a almorzar ocasionalmente. Mi vida ha mejorado mucho en el último año, pero mamá solo está más amargada por su propia situación. Tanto Alisa como yo hemos tratado de acercarnos a ella, pero ella está tan amargada y negativa que es difícil estar cerca de ella. Nuestra relación ha estado en declive constante desde la boda de Alisa. Solo empeoró cuando me mudé. De todos modos, ahora soy mucho más feliz. Tengo un buen trabajo que me encanta, tengo una relación mucho mejor con mi hija, tengo muchos más amigos ahora, y Donald y yo tenemos una hermosa casa para vivir. Donald, preguntaste, omití esa parte. En la boda de mi hija, había barra libre. Después de evaluar cuidadosamente mis elecciones de vida durante el mes anterior, decidí que estar disponible para cualquier chico que llamara mi atención no era una actitud saludable. Decidí tomar un descanso de salir con hombres hasta que pusiera mi cabeza en orden. Honestamente, pensé que simplemente pasaría un tiempo sin sexo, pero el destino tenía otros planes. Estaba sentada en nuestra mesa, observando a los demás y disfrutando de mi bebida. Varios hombres atractivos me habían pedido bailar, pero los rechacé a todos. Debo decir que aún era muy atractiva para mi edad. Varias personas comentaron que parecía 10 años más joven de lo que realmente era. Siempre me había esforzado al máximo por mantenerme en forma y lucir lo mejor posible. Probablemente, estaba en mi tercer trago cuando este hombre impresionante, de mi edad, se acercó a mí. Hola, soy Donald, soy compañero de trabajo de Julie. He estado observando cómo todos esos chicos se acercan y coquetean contigo, y los has rechazado a todos. Eso me lleva a una conclusión, y puedo ayudarte. Intrigada, respondí, ¿y cuál es esa conclusión? Él sonrió, has terminado con las citas en general, y me encantaría bailar contigo y mantener tu interés en los hombres y las citas vivos siendo un verdadero caballero contigo. Lo siento por decepcionarte, pero he terminado con las citas, respondí. Él rió, no tienes nada que perder. Tal vez fue el alcohol, pero de repente sentí un hormigueo en mi cuerpo nuevamente. Tal vez fue la barra libre. Bailamos varias canciones. No era como si nunca hubiera bailado con un hombre antes. Lo encontré bien educado, ingenioso y encantador. Perdí completamente la noción del tiempo. De repente, miré a mi alrededor y vi que casi todos ya se habían ido. Mamá también había desaparecido. Él me preguntó, ¿qué pasa, cariño? Mamá nos trajo aquí, y ella ya se fue. No hay problema, cielo, puedo llevarte a casa. ¿Estás seguro? Pregunté. Absolutamente, respondió. Me desperté al día siguiente con el sol brillando a través de las cortinas y sintiéndome más satisfecha y relajada de lo que jamás podría recordar. Miré alrededor de la extraña habitación en la que estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que había un fuerte brazo a mi alrededor. Al voltear, encontré un par de ojos verdes sonrientes mirándome. ¿Qué? Balbuceé. Comencé a recordar la noche anterior. Nos subimos a su Camaro amarillo para que me llevara a casa. Ni siquiera habíamos salido del estacionamiento cuando me preguntó si me gustaría parar en su casa para tomar una copa y tener más conversación. Habiendo disfrutado de su compañía, acepté. Sí, había bebido un poco, pero estaba lejos de estar borracha. Para ustedes degenerados allí afuera, no, él no me drogó. Estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Ese primer beso fue lo que lo inició. Esto fue diferente. Sentí un extraño cosquilleo cuando nuestros labios se encontraron. El beso comenzó a calentarme. Pronto, todo se movió rápido. Fue increíble en la cama. Él era un enfermero en el hospital donde trabajaba Alicia. Entre los dos, pudimos comprar una casa pequeña con 3 dormitorios. Sí, mi ex y Alicia nos ayudaron con eso, pero principalmente fuimos nosotros dos. Invité a mamá con el permiso de Donald para que se mudara con nosotros, pero ella se negó rotundamente. En cuanto a mis relaciones con Alicia y ex, van muy bien. Almorzamos con mi ex y me disculpé por mi comportamiento. Él me perdonó, pero nunca volveríamos a estar juntos. Mi relación con Alicia es más como una relación madre-hija de nuevo. Todavía necesito compartirla con las novias de mi esposo, pero eso es mejor que quedarme fuera. Donald y yo ahora somos invitados y asistimos a las fiestas en las casas de mi ex y Alicia cuando las tienen. Ahora estoy feliz y contenta. Y nunca engañaré a mi nuevo amante.
Ya lo he hecho, lo he probado y he perdido todo lo que realmente importaba en el proceso. Tanto mi ex como Alicia han dejado muy claro que no habrá una tercera oportunidad. Creo que mi madre y mi odio hacia los hombres en general hicieron que mi hija eligiera a una mujer como su pareja. Es solo un pensamiento, pero surge en mis pensamientos con frecuencia. Mientras tanto, la buena y vieja Daphne estaba en su miserable infierno. Degenerados, hipócritas arrogantes, murmuraba para mí misma mientras calentaba la lata de comida para gatos en la estufa. No, no era una de esas mujeres mayores solitarias con 30 gatos, ni siquiera podía permitirme tener un gato. No, la lata de comida para gatos que estaba calentando era mi cena. Era todo lo que podía permitirme después de que mi hija degenerada se mudara a vivir con su novio. Primero, resulta que mi nieta es una degenerada. Luego descubro que mi yerno está involucrado en una relación poliamorosa con 2 mujeres. Ahora mi propia hija se ha convertido en una degenerada. Incluso tuvo el descaro de sugerir que me mudara a su nueva casa de libertinaje con ella. No quiero tener nada que ver con ninguno de ellos. Después de tragar esa porquería repugnante, en serio, ¿cómo esperan que un gato coma esto? Me preparo para ir a la cama. Echo un vistazo al espejo mientras paso por el baño. Solías ser hermosa. Mis antiguos cabellos dorados ahora son grises. Mis anteriores senos de talla 38D que se erguían altos y orgullosos en mi pecho, ahora cuelgan a la mitad de mi estómago. Mi anteriormente vientre delgado y firme ahora sobresale más allá de mis senos caídos. Mi anteriormente hermoso rostro ahora está marcado con arrugas y mejillas caídas. Mis antiguas caderas ajustadas ahora se extienden y caen. Mis anteriores labios verticales bonitos con mi cabello en triángulo rubio bien recortado ahora son una masa descuidada de cabello gris. Me pregunto si uno puede perderse allí y nunca salir. El único amante que he tenido en los últimos 5 años ha sido mi juguete. Maldito seas, David, grité al cielo. ¿Por qué no pudiste dejar de lado tu frágil ego masculino y aceptar la situación? Fue solo una más de una interminable serie de noches aburridas, sin alegría y solitarias, mientras esperaba que la muerte me reclamara y me liberara de este infierno. La idea de mantener cerca a la abuela y a la madre sirve como venganza también. Hablamos de que vean todo lo que se perdieron por ser infieles. La madre al menos pudo redimirse y conseguir algo de su vida, pero la abuela, la infiel original, recibió un más que merecido castigo por ser infiel del que orquestó toda esta gran venganza. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario. Y también una suscripción para más historias.